allá de Colombia vienen algunas cosas que siempre explican eso, pero está un poquito profundo. En otras palabras, yo le dije a Tony esto, nunca hemos ido al maestro dar su concepto gnóstico de lo que es la ciencia, la filosofía, el arte y la religión. Yo, por ejemplo, yo lo explico según mi manera, ¿no? Y yo, por ejemplo, digo, el arte es la aplicación de la ciencia. Es decir, el arte es, yo voy a decir lo que es, para que se entienda el concepto que yo tengo, por ejemplo. El arte es la aplicación y la expresión del conocimiento gnóstico. Es decir, para expresarlo, para comunicarlo, se requiere arte. El arte, hay que transmitir la belleza, el amor, etcétera, que es la filosofía gnóstica. Y eso se hace a través de una aplicación. Arte, en el arte entra la práctica. Pues no podemos hablar de arte teórico. Ese es el concepto de arte, según el concepto mío, ¿verdad? Ahora, la ciencia, o digo la filosofía, pues ¿qué diríamos? Es la teoría del conocimiento. Es la disciplina que busca la sabiduría. Pero la filosofía no es la sabiduría. Ese concepto de dónde entra la filosofía y luego la ciencia, la experimentación, la comprobación de los hechos del conocimiento para llegar a saber por experiencia propia. Y la religión, la unión esa de, ya cuando hablamos de la divinidad, ya cuando nos metemos al espíritu, ya cuando entramos en la cosa de fe, por ejemplo, pues ya estamos en el terreno según el concepto religioso. Pero yo no quiero meterme en lo que dicen en Enciclopedia ni lo que dicen los religiosos. Lo que quiero es un concepto de labios y de maestro Samael, para que ya lo desmenuzemos, pero tener ese concepto, ya sea que tenga mucho en común con lo demás o no, pero oírlo. Y yo creo que grabar eso, para nosotros, y todo para Tony y para mí, pues transmitirlo, pues es muy importante, ¿verdad? Así es. Y entonces sí queríamos, pues, que nos hablara el maestro de esos 4 pilares en una forma, pues más o menos como lo sabe hacer, espontánea. ¿Verdad? Esa era la cuestión, ¿no? Por lo que nos urgía tener su concepto a este respecto. Bueno, en todo caso, gnosis es conocimiento. Protognosis es la gnosis, dijéramos, en estado de dinamismo, acción, impulso, etc. Pre-gnosis, algo que es y no es gnosis. Autognosis es el conocimiento gnóstico propio de sí mismo, dijéramos, la autoconciencia. Nosotros debemos, pues, familiarizarnos con todos los aspectos de la gnosis. Gnostizante, por ejemplo, es una labor, pues, de enseñanza, ¿no?, tendiente a promover la gnosis. Gnosticismo es el estudio de la gnosis. En todo caso, en mi libro, que titula La doctrina secreta de Anáhuac, hay un capítulo titulado Antropología gnóstica. Ahí está explicado con detenimiento lo que es la gnosis. Están también ahí desglosados los términos gnósticos.
Lo que pasa es que hay que primero editarlo, ¿no? Ya lo tendrán en su poder. Allí en la República de El Salvador, ya aquí nuestro hermano Batarse se propone, pues, hacerle las correspondientes correcciones, digamos, gramaticales o ortográficas, ¿no? Ortográficas, ¿no? Que no dejan de colarse en algunos errorcitos de ortografía por ahí. Y cuestiones de máquina, ¿no? Y prepararlo, pues, para que entre ya en imprenta. ¿Como cuándo entrará en imprenta? Pues yo calculo, maestro, que para revisarlo todo se lleva un mes más o menos. O menos un mes, ¿no? Ya editado. Sí, ahí está precisamente la definición completa de la gnosis a través de un larguísimo capítulo con todos sus términos exactos. Claro está que la gnosis tiene las 4 columnas, ¿no? Ciencia, filosofía, arte y religión. Cuando hablamos de ciencia, pensamos en la ciencia pura, no en ese podridero de teorías universitarias que hoy en día abunda por todas partes. Ciencia pura, como la de la gran obra. Ciencia pura, como la de los alquimistas medievales. Ciencia pura, como la de un Paracelso, o la de un Pablo de Tarso. Filosofía. Naturalmente que la gnosis es una filosofía perennis et universalis, un funcionalismo de la conciencia. Brota de diversas latitudes. Quienes piensan únicamente que la gnosis tiene su origen en la Persia, o en el Irak, o en la Palestina, o en la Europa medieval, está equivocado. La gnosis es, repito, un funcionalismo de la conciencia. La encontramos en cualquier olla india, cualquier piedra arqueológica, etc. A través de la antropología gnóstica podemos evidenciar la tremenda realidad de que la gnosis brota por doquier. Hay una gran diferencia, por ejemplo, entre lo que es la antropología, dijéramos, meramente profana, y lo que es la antropología gnóstica. Los antropólogos profanos, por ejemplo, no son capaces de penetrar en el fondo vivo de los grandes misterios arcaicos. En cambio, la antropología gnóstica va al fondo. Cualquier pirámide, cualquier pieza arqueológica, etc. Se dirige en última instancia al ser. Siempre al ser. De manera que la gnosis va hacia el ser, hacia la transparencia cristalina del ser. Es obvio que quienes verdaderamente amen al ser, quienes se preocupen por su propio ser interior, tienen que resolverse a disolver al ego, yo pluralizado. Indubitablemente, rechazar al ser es condenarse al abismo y a la muerte segunda, de la cual se habla en todos los textos gnósticos. Así pues, repito, nuestra filosofía es una filosofía perennis et universalis. En cuanto al arte, lo hallamos en todas las piezas arcaicas, todas las piezas antiguas, pirámides, en todo el arte, en todos los viejos obeliscos de Egipto, en el México antiguo, en los mayas,
en las piezas arqueológicas de aztecas, zapotecas, toltecas, etc. En las pinturas de un Miguel Ángel, en los jeroglíficos de Egipto, en los bajorrelieves antiguos del viejo país de los faraones, en la China, en los viejos pergaminos pues, de la Edad Media, entre los fenicios, asirios, etc. Hay dos clases de arte, lógico. Un arte que podríamos llamar subjetivo, que es el arte ultramoderno, que a nada conduce. Ya existe también el arte regio de la naturaleza, el arte objetivo, real, el arte trascendental. Obviamente tal arte contiene en sí preciosas verdades cósmicas. Indubitablemente, el arte gnóstico se basa en la ley del 7, en la ley del eterno Hepta Paraparchinok. Cuando se descubre cualquier reliquia, cualquier pieza arqueológica, normalmente se puede ver en ciertas, dijéramos, inexactitudes intencionales, pequeñas rupturas que casi siempre se atribuyen a la pica de los trabajadores, etc. En todo caso, cualquier inexactitud dentro de la ley del 7 ha sido colocada intencionalmente, como para indicarnos que allí en aquella pieza, porque por medio de esa pieza se transmite a la posteridad una enseñanza, una doctrina, una verdad cósmica. En cuestión de pinturas, lo mismo, la ley del 7 gobierna todas esas pinturas, dijéramos, antiguas, aztecas, mayas, egipcios, fenicios, etc. Transmite preciosas enseñanzas. También encontramos pinturas preciosas, portadoras de grandes enseñanzas, en todos esos viejos cuadros medievales, en las catedrales góticas, etc. El arte regio de la naturaleza es, pues, dijéramos, el medio transmisor de las enseñanzas cósmicas. En cuestión de religión, obviamente nosotros estudiamos la religiosidad en su forma más profunda. La gnosis estudia la ciencia de la religión. Religión verdadera encontramos nosotros en toda la naturaleza. La gnosis pues, va al fondo religioso, busca el religar, el querer ligar o volver a religar al alma con Dios. Y esto implica trabajo intensísimo, porque tiene uno que eliminar el yo psicológico, el mí mismo. Solo así es posible el religar de que nos hablaron los antiguos. La religiosidad, pues, que nosotros poseemos, es completamente científica, es altamente filosófica, profundamente artística. Buscamos a la deidad, a lo divinal, dentro de nosotros mismos, no fuera de nosotros. Sabemos que si no descubrimos a Dios dentro de sí mismos, no lo descubrimos en ninguna parte. Nos preocupamos pues por autoconocernos, nos preocupamos por la autognosis. Cuando uno llega a la autognosis, se conoce a sí mismo, conoce al propio ser interior, en sí mismo. Y este proceso de conocerse en sí mismo,
de conocer a su propio ser íntimo. Es precisamente la autognosis. Así pues que la ciencia, la filosofía, el arte y la religión son las 4 columnas básicas del movimiento gnóstico. ¿Hay alguna otra cosa así? ¿Qué preguntan? Bueno, indudablemente que tenemos que distinguir entre lo que es Jesús, el Cristo, como gran caballero, el hombre pues que predicara la doctrina del Cristo íntimo de cada uno de nosotros, y lo que es el Jesucristo íntimo particular de cada cual. De manera que Jesucristo, como cabí, como gran instructor de la tierra, que apareció en la Tierra Santa hace 1974 años, lo único que hizo fue predicar la doctrina de nuestro Jesucristo particular, interior. Claro que eso merece una explicación. Ante todo debemos pensar en los 10 sefirotes de la cábala hebraica para poder entender. Es decir, considero que para poder entender esto se necesita orientarse uno con el árbol de la vida. Solo así podría hacerse inteligible este tipo de conocimiento. Si miramos juiciosamente el árbol de la vida, descubrimos los 10 sefirotes de la cábala hebraica. Primero que todo está Keter, el viejo de los hijos. Es la verdad de las verdades, lo oculto de lo oculto, la misericordia de las misericordias. De manera que él es nuestro Padre, está en secreto. Se desdobla a sí mismo en Chomar. Este Chomar, cábala hebraica, es el Cristo cósmico, o el Cristo, o el Srishti, el Vishnu de los hindustanes. Keter, por ejemplo, es el padre, el Brahma de los hindustanes. A su vez, Shomah, el hijo, el Cristo, se desdobla en Binah, que es el Espíritu Santo, el tercer Logos, el señor Shiva de los hindustanes. Existe una tendencia muy marcada en el mundo occidental a antropomorfizar los 3 aspectos del Logos. Y resulta que no es posible antropomorfizarlos. El Padre en sí mismo, primer Logos, múltiple. Esto significa que hay tantos padres en el cielo cuantos hombres en la tierra. El segundo Logos, el Crestos cósmico, es una fuerza universal, expresa a través de cualquier hombre que esté debidamente preparado. Y en cuanto al tercer Logos, el Espíritu Santo, se manifiesta como potencial sexual en todo lo que es, ha sido y será. Primer Logos en sí mismo, anciano en sí mismo, sabiduría. Segundo Logos, Shomah, amor, el fuego mismo.
arde en toda la creación. El Agnus Dei, el Cordero inmolado desde el principio del mundo para nuestra salvación. Es el fuego, subyace en el fondo de toda materia orgánica e inorgánica. Y en cuanto al tercer logos, el Espíritu Santo, esa fuerza sexual que vemos entre los estilos y pistilos de las flores, que se expresa a través de los órganos creadores de todas las especies que viven. Fuerza maravillosa, sin la cual el universo no podría existir. Claro que entre esos tres aspectos, dijéramos, superiores, primero, segundo y tercer logo, y los séfirotes inferiores, hay un abismo, que es que está lleno donde hay dijéramos, un séfiro oculto, que es Da'at. Da'at, propiamente dicho, es el conocimiento tántrico, mediante el cual es posible trabajar uno por su autorrealización. Es un séfirote secreto, muy distinto a los 10. Cognición tántrica. Vienen después en manifestación los séfirotes subsiguientes. Chesed, sensibilis Atman, el íntimo, también se le dice Gedulah, a su vez Atman, o sea, se desdobla en Geburah, y Geburah es el rigor, la ley, es el Buda, es el alma espíritu, la valquiria de la cual nos hablará don Mario Rosso de Luna, el insigne escritor español, la bella hilera, etc. Continuando con este orden, nos encontramos, pues, al esposo de la esposa, el manas superior de la teosofía oriental, que no es otra cosa sino Tiferet, o el alma humana, causal. Ya hemos llegado, pues, en esta cuestión de los sefirotes a un punto muy delicado, delicadísimo, porque es muy fácil confundir a Tiferet en sí mismo con el causal. Y sin embargo el causal viene a ser el vehículo de Tiferet. Pero debemos distinguir entre lo que es el alma humana y Tiferet en sí mismo. Es claro que todo eso lo vamos explicando en orden. Pero continuemos con los séfirotes inferiores. Sigue en descenso Netzach, que es el mundo mental, la mente cósmica, la mente del ser humano. Luego viene Ho, que es el mundo astral, el cuerpo astral. No hay duda de que en el Chaj, por ejemplo, venimos a encontrar nosotros la magia hermética, y que en Hot la magia natural. Otros autores piensan diferente. Creen que en Hot, o sea, el astral, está la magia hermética, y que en el Chaj, el mundo mental, está la magia natural. Tengo que disentir con ellos en ese sentido.
Porque resulta que la mente propiamente dicha es mercuriana. Pero hay autores que están de acuerdo con mi concepto, suponen que es venusina. Yo lamento disentir con esas clases de conceptos. Cualquiera puede darse cuenta que la mente es mercuriana. Pues la magia hermética hay que buscarla con mercurio en la mente. Y en cuanto a la magia natural, podemos, o magia ceremonial, o ritualística, etcétera, podemos bien encontrarla en el mundo astral, en el cuerpo astral. Después continúa en descenso, pues, Yesod, el cuerpo vital o etérico. Y por último, Malkut, el físico. Más abajo están los crifos de la Cábala, son los mundos infiernos. Pero hay puntos muy delicados que pueden conducir al error. Yesod, por ejemplo, en sí mismo influye sobre los órganos sexuales. El asiento vital o lingam sabida no es más que la sección superior del cuerpo físico. Quienes no acepten este concepto vedántico, o quienes no lo aceptan, para hablar más claro, piensan que el físico es un cuerpo aparte, el vital otro muy distinto, etcétera, etcétera, y trazan entonces un orden un poco equivocado. Si consideramos al Yesod como fundamento, es claro que se encuentra en los órganos sexuales. El cuerpo vital sea el asiento de las actividades biológicas, físicas, químicas, es otra cosa. Que en alguna forma esté influenciado por Yesod, no lo negamos. Pero en todo caso, Yesod son los órganos sexuales. Así pues, conviene discernir, aclarar todas estas cosas. El cuerpo físico con su asiento vital terrestre. En cuanto al Yesod, son los órganos sexuales. En la Vedanta, el cuerpo físico y vital se cuenta como un solo cuerpo, por tratarse de que el cuerpo astral está gobernado por la luna. Por eso es que las salidas astrales se hacen más fáciles con la creciente, un poco más trabajosas en la menguante. El mental es mercuriano 100%. Y en cuanto al causal, la región de Tiferet, ciertamente es venusino. Los encantos del Viernes Santo, está el amor, la crucifixión del Cristo, toda esa cuestión. Se encuentra uno en el causal. En cuanto a Geburá, el Budi, que se lo ha considerado marciano, en el fondo es solar. En cuanto a Chesed, es marciano de la verdad. Claro, esto no lo aceptan muchos cabalistas. Pueden considerarlo hasta absurdo, ¿no? Pero quien tenga experiencia directa sobre Chesed sabe muy bien que Chesed es guerrero. Es el íntimo que tiene que estar en lucha a muerte contra las tinieblas. A luchar, que tiene que luchar duro por la autorrealización. Está en batalla. Eso es obvio. Que tenga algo de jupiteriano por su cetro de mando y su dominio, no lo niego, pero es guerrero. Si proseguimos pues en estas reflexiones, pensando aquí como se dice en voz alta, a través de la comprensión,
de la meditación, dijéramos, íntima del ser y de la confrontación lógica. Es muy importante. Veremos, pues, que hay centros de gravedad en todo esto. El primer triángulo es, dijéramos, el triángulo logoico, que obviamente tiene su centro de gravitación. Eso cualquiera lo puede observar. En el padre, en el viejo de los siglos, en Keter. Si agarramos el segundo triángulo, lo encontramos ético. ¿Por qué le decimos ético? Porque sencillamente allí prima la ética, la recta conducta. Es el mundo del espíritu puro. La trimurti indostánica de Atman, Buddhi, Manas. Completamente ético. Chesed, Geburah, diferente. Obviamente, ese centro de gravedad, y esto resalta a simple vista, es el alma humana. Es alma que sufre y que llora. La parte muy humana de nosotros. O sea, diferente. Que coincide con el causal. Eso muy humano que va adentro. Pues obviamente el centro de gravedad del triángulo ético es directamente diferente. Descendemos por el árbol de la vida y encontramos el tercer triángulo, el mágico. Ese triángulo mágico está formado por Mechá, o sea, la mente, por Hod, el astral, y Yesod, fundamento sexual. Y todo esto es mágico. Pero, ¿dónde encontraríamos el centro de gravedad del tercer triángulo? Francamente, yo lo encuentro en el sexo. Porque de ahí viene el nacimiento, la muerte, la regeneración, la recreación. Gira todo a través del sexo. Es decir, el tercer triángulo tiene como centro de gravedad el sexo, pero si pensamos en el sexo, o sea, en Yeshua, es la fuerza del tercer logos, entonces descubrimos que el tercer logos tiene su centro de gravedad en Yeshua, que el segundo logos Chomar tiene su centro de gravedad precisamente en el alma humana, en Tiferet. Así pues hay tres centros de gravedad básicos en todo este árbol de la vida. El primero es el viejo de los siglos como centro de gravedad, fundamento del primer triángulo. En el segundo triángulo, en el ético, se manifiesta el segundo aspecto de logos, el Crestos, en Tiferet, ¿verdad? Que Tiferet se convierte en el centro de gravedad del Cristo. El tercer triángulo se convierte Yesod en el centro de gravedad del Espíritu Santo, es decir, de las fuerzas. Es mediante esa fuerza sexual que surge la vida, que surge el cuerpo físico y que surgen todos los organismos que tienen vida. Malkut ya es el mundo físico, pero Malkut, el cuerpo físico, no podría existir sin la presencia del sexo, puesto que somos hijos de un hombre y de una mujer. Así pues, en Yesod, el fundamento del tercer logos, centro donde gravita la fuerza sexual del tercer logos. Conviene no perder de vista todo esto, mirar a
primer triángulo y pensar en ese centro de gravitación del primer triángulo, el viejo de los siglos. Bajar el segundo triángulo y pensar en que el Cristo cósmico viene a manifestarse diferente, ahí gravita dentro de la manifestación. Descender aún más al tercer triángulo y descubrir la fuerza sexual, en el fondo vivo de toda nuestra fisiología erótica, en Yesod. Está el Espíritu Santo. Ahora bien, hay cosas que merecen ser reflexionadas, analizadas, compartidas, para que el segundo logos, o sea, Vishnu o el Chistos cósmico, pueda salvar a un hombre, tiene que convertirse en Jesucristo. El Cristo en sí mismo es una fuerza cósmica. Solo que si humanice esa fuerza en alguna forma, de alguna manera, puede salvar a un hombre. Eso es claro. Y hay alguna manera como para que se humanice, sí la hay. Y ahí hemos llegado a un punto que es bastante difícil porque hay que aprender a manejar las trimurtis. Hay hermanos que les cuesta mucho trabajo entender esta cosa de las trimurtis. Están acostumbrados, por ejemplo, a pensar en el primer logo, segundo logo, tercer logo. O sea, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero luego viene una segunda trimurti en quien les hablamos nosotros, de Osiris, Isis y Yaus. Entonces ahí se confunden, porque realmente la conversión de una trimurti no es trimurti. No se puede hacer a base de puro racionalismo. Hay un factor en esta conversión de trimurtis que es completamente espiritual y que solo intuitivamente se puede aprehender, capturar, asir. El primer, segundo y tercer logo, en el fondo son un solo logo, indivisible aunque triuno. Es el Padre. Dentro del Padre está el Hijo y está el Espíritu Santo. Así como dentro de un hombre verdadero está el cuerpo, está el alma y está el espíritu. Así dentro del viejo de los siglos está pues también el Hijo y el Espíritu Santo. Y forman uno solo, íntegro, unitotal. Ahora bien, en el Egipto a ese único, unitotal, se le llamaba Osiris. Osiris puede desdoblarse y tiene y prohíbe a Osiris que se desdoble. Puede desdoblarse. Así pues, se desdobla en Isis. Eva siempre sale de la costilla de Adán, tanto abajo como arriba. ¿Qué tiene de raro, pues, que de Osiris, la Adán solar, salga la Eva solar también, la Urania Venus, la esposa de él? Se puede hacer uno. Del uno siempre sale el dos. Así pues el padre que está en secreto tiene su esposa, que es la divina madre Kundalini. Osiris siempre tiene por esposa a Isis. Ahora, de la perfecta unión de los dos, del divino esposo y de la divina esposa, nace el niño Aarón, que la madre divina lleva en sus brazos. Ella lo concibe por obra y gracia del Espíritu Santo, es decir, del tercer logos. Pero téngase en cuenta que aunque ella sea la esposa del tercer logos, dentro del tercer logos está el segundo y está el primero también. Porque al fin y al cabo el logos es triuno e indivisible, unitario, íntegro, unitotal.
Se necesita mucha sutileza para entender esto, mucho refinamiento, mucho sintetismo conceptual, gran intuición. La conversión de las trimurtis de una en otra es algo que al estudiantado gnóstico le da mucho que hacer. Pero si ustedes agudizan un poquito su intuición, pueden entender. Claro, repito, de la plena unión o cópula sacra, divinal, entre él y ella, deviene el niño, que en el Egipto se llama Aul, y que en los tiempos hebraicos se le llamaba Yeshua. Yeshua significa Salvador. Bien sabemos que Jesús viene de la palabra Yeshua, y Yeshua es Salvador. Así pues, Yeshua, o sea, Jesús, o Aurus es lo mismo. Este Aurus, o este Yeshua, como querramos decir, este Jesús, es el mismo Cristo, que ha descendido de su esfera, del mismo Logos, segundo, o Crestos cósmicos, ya humanizado, convertido en hijo de un hombre divino y de una mujer divina, para hablar más claro, convertido en rey niño, salvador. Pero es un rey niño particular de uno, puesto que es el ser mismo de uno. El niño de oro de la alquimia sexual, precisamente, está coronado. El niño Dios, Jesucristo. Cristo porque es el segundo logos. Jesús porque se ha convertido en Salvador. Para convertirse en Salvador ha tenido que por decirlo así, descender de su misma esfera, penetrar en un vientre purísimo, virginal, y nacer por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, claro, se ha hecho hijo de la Madre Divina. Hijo, de hecho, es Padre. Puede decirse que Tiferet es Yeshua, en otras palabras. Está bien captado. Es el Hijo del hombre. Alguien podría, por ejemplo, alcanzar la quinta iniciación del fuego, de que hablan todos los textos esotéricos, tanto de Oriente como de Occidente, sin que por ello recibiese la iniciación de Tiferet. Y sin embargo, Tiferet está relacionado con el causal. Y la quinta iniciación es del causal. Cualquiera diría que al alcanzarse la quinta iniciación, forzosamente se reciba la iniciación de Tiferet. Y eso no es así. La iniciación de Tiferet viene un poquito más tarde. Y no todos la reciben. ¿Quién la va a recibir? Entiendo que el que agarra la vía directa. Pero, en todo caso, yo tengo que hablar lo que por mí mismo he experimentado, ¿no? Después de la quinta iniciación del fuego, hube de ser llamado por mi divina madre Kundalini. Tenía ella el niño en sus brazos. Hice cierta petición de tipo esotérico. Ella me respondió, pídele al niño. Hincado pedí al niño lo que tenía que pedir. Después se me dieron algunas instrucciones que por ahora guardo en secreto. Posteriormente, pude recibir la iniciación de Tiferet, es decir, sobrevino después de la quinta iniciación del fuego.
Y entonces aquel niño que yo había visto en brazos de su madre divina, mi madre divina, porque cada uno de nosotros tiene la suya propia, penetró ya dentro de mi propio organismo, por las puertas, pero por la puerta maravillosa, pues, de la glándula pineal, que como dijera Descartes, es el asiento del alma. Claro, mi cuerpo en este caso viene a ser el establo, ¿no? Donde nace el niño, ¿no? Y el cuerpo de cualquier iniciado que recibe la iniciación de Tiferet es el establo, donde el niño nace, viene al mundo. Entonces ya, en principio puedo decirles que no se nota mucho la presencia del niño dentro de un mismo. Él nace, dijéramos, entre los animales del estado, que no son otra cosa sino los animales del deseo, las pasiones, es decir, entre los elementos que componen el yo pluralizado. El niño tiene que sufrir mucho, nacer en un establo. Él no nace en un gran palacio, él nace en un establo. Bien, claro que va creciendo poco a poco, a través del tiempo. La labor que tiene que hacer ese niño es muy dura. Es el Cristo. Y nace en el establo para salvarnos. De manera que todos esos animales del establo, él tiene que matarlos en sí mismo. Eliminarlos en sí mismo. Y las tentaciones por las que uno pasa como ser humano, como persona que tiene un cuerpo de carne y hueso, son las tentaciones por las que tiene que pasar. Son sus tentaciones. Y el mismo cuerpo de carne y hueso de uno viene a convertirse en su cuerpo de carne y hueso. Así es pues como el Hijo del Hombre viene al mundo y se convierte en un hombre con cuerpo de carne y hueso. Está el mérito de sus esfuerzos, de sus sacrificios. A medida que va creciendo, los sufrimientos para él van siendo más y más grandes. Vencer a las potencias de las tinieblas en sí mismo. Siendo él tan perfecto, tiene que vencer a las tinieblas en sí mismo. Siendo él tan puro, tiene que vencer a la impureza en sí mismo. Habiendo pasado él más allá de toda posibilidad de tentación, tiene que vencer a las tentaciones en sí mismo. De manera que nuestras tentaciones vienen a ser las tentaciones que él tiene que sufrir en sí mismo. Y nuestros dolores vienen a ser sus dolores, multiplicados hasta el infinito. Nuestros sufrimientos, sus sufrimientos. Nuestras preocupaciones, sus preocupaciones. Nuestras ansiedades, sus ansiedades. Nuestros anhelos, sus anhelos. Él es el Hijo del Hombre, por eso así se le llama, el Hijo del Hombre. Dado de sus amarguras. Conforme va él creciendo, pues también es cierto que todo va muriendo. O mejor dijéramos, conforme va muriendo todos los elementos del estado, él va creciendo, se va desarrollando, se va haciendo hombre. Hasta que llega a tomar la palabra para predicar la enseñanza, la doctrina, para hacer la obra del Papa. Pero tiene que vivir el mismo drama cósmico, que es el drama de la alquimia. Él es alquimista y él es cabalista. Y él tiene que vivir todo el drama de la alquimia, el drama químico. Vivirlo en sí mismo. El Judas es uno mismo. Él lo ha vendido, lo ha cambiado por licores, por dinero, por mujeres, por placeres, por todas las cosas terrenales.
Y Pilatos es uno mismo, que se lava las manos, sí, que es muy santo y muy bueno. Se justifica siempre y nunca tiene la culpa de nada. Y en cuanto al Caifás, la mala voluntad, es también uno mismo. Uno mismo es Caifás. Y Judas, Pilatos y Caifás lo llevan a la muerte. Él tiene que ser azotado, tiene que ser coronado de espinas. Todos los sufrimientos de él son ocasionados por uno mismo. Sus angustias son espantosas. Porque tiene que vencer para poder ser glorificado. En la glorificación está su mérito. Si por algo es digno de honra y de alabanza, el Cordero inmolado, que borra los pecados del mundo, es precisamente por ser el Salvador. Porque es capaz, pues, de sufrir en uno y vencer a las muertes en sí, a la muerte en sí mismo. Pues tiene que llegar él a saborear la muerte, a gustar de la muerte. Porque sólo así puede vencer a la muerte. Bueno, es claro que antes de recibirse la iniciación del Tiferet, se recibe la ilustración del drama químico, o drama alquimista, cósmico. Porque todo alquimista tiene que vivir su drama, el drama de la alquimia sexual. Uno tiene que ser alquimista para poderse autorrealizar. Algo te dije yo el otro día, o ayer sobre alquimia. Te dije que a medida que iba pasando el tiempo, que fuera pasando el tiempo, yo te iría explicando sobre alquimia, a la luz de tus propias vivencias, de lo que tú mismo fueras viviendo. Es decir, tú me dijiste que así te gustaría y no la cosa meramente intelectual. Y es verdad, ¿no? Sino que aquello, lo que es la alquimia como fundamento y base, la vayas viviendo, ¿no? Y es claro que esa alquimia toda se desenvuelve en el drama cósmico. La vida, pasión y muerte y resurrección de nuestro Jesucristo íntimo particular. No del Jesucristo de la Tierra Santa, que es venerable porque predicó esta doctrina, sino de nuestro Jesucristo interior, particular, al que alude constantemente Pablo de Tarso y los grandes maestros. Así pues, que todo ese drama, de que tal como está escrito en los 4 evangelios, es el drama alquímico que tenemos que vivirlo dentro de nosotros mismos. Y él, precisamente él es el personaje central del drama. Cualquier clarividente iluminado puede verlo a él cuando está salvando a un iniciado. Cómo sufre, lo puede ver coronado de espinas, lo puede ver sujeto a las grandes vejaciones. ¿Quiénes son esas multitudes que piden su crucifixión? Todos los yoes. ¿Quién es ese Pilatos que se lava las manos? El demonio de la mente. ¿Quién es ese Judas que lo cambia por 30 monedas de plata? Pero no es otra cosa sino el deseo animal, el yo base del deseo, con los elementos más abominables del deseo. Y los 3 clavos, maestro. Y en cuanto a Caifás, pues es el demonio de la voluntad, mala voluntad. Los 3 clavos, porque se le crucifica, pues se le clava la cruz. Son las 3 purificaciones por el hierro y por el fuego. La cruz misma en sí es sexual. Ya sabemos que el palo vertical de la cruz es el falus y el horizontal es el útero. Ya sabemos que la verdadera cruz se forma con la inserción del linga dentro del yoni. Es decir, el falus vertical dentro del éctasis formal hace cruz. Y la verdadera fidelidad del místico, del cristiano auténtico, se prueba con la cruz. Pero me refiero a la cruz sexual, aquella que se forma con la inserción del falus vertical dentro del éctasis formal. Esa es la cruz auténtica. Un individuo puede decir que es fiel al Cristo, que lo ama, que lo adora, pero si no lo prueba con la cruz, en el mismo lecho matrimonial, es falso y es mentiroso.
está demostrando que no es fiel al Cristo. Pero bueno, no nos apartemos tanto del tema. En todo caso, quiero decirles a ustedes que él vive el drama. Cosa. Establecer con su muerte, matar a la muerte. Cuando lo ha logrado, entonces es cuando exclama el apóstol, vencida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? De manera pues que entonces, lo importante es que logre redimirnos. Al resucitar él, claro, el alma en él resucita. Todos nuestros principios anímicos y espirituales en él resucitan. Así pues es necesario comprender que él es nuestro auténtico Salvador interior, nuestro Jesucristo particular, íntimo. Es también bueno saber que el gran Caín, que vino al mundo y que predicó esta doctrina, pues sabía muy bien que cada cual lleva su Jesucristo íntimo, particular. Él no quiere el gran Cabil Jesús de la Tierra Santa, el que vino al mundo hace 1974 años, no desea que nadie lo siga. Lo que quiere es que cada cual siga su propio Cristo íntimo. Ese es el que cuenta. Porque es nuestro Salvador, el que viene a reconciliarnos con nuestro propio Padre que está en secreto, con el viejo de los siglos. El gran reconciliador. Una vez que él ha logrado el triunfo de salvarnos, se glorifica. Y digno es de toda alabanza y gloria, que ha vencido al mal en sí mismo, que es lo grave. No ha vencido desde afuera, sino en sí mismo. Se ha inmolado como cordero, por eso se le dice el cordero inmolado, se ha inmolado para salvarnos. Con su sangre, es decir, con el fuego. Porque en alquimia la sangre representa al fuego sagrado del Kundalini. Es bueno entender todo esto. Y yo les estoy hablando a ustedes de lo que yo he vivido, de lo que estoy experimentando en sí. No cometería yo el crimen de ir a decirles que yo soy el Cristo, ni mucho menos. Eso sería una blasfemia, una falta de respeto al Salvador, ¿no? Pero sí les digo a ustedes que Él a mí me está salvando. ¿Cómo ha salvado a tantos? Yo puedo ser uno más de los salvados. Y cómo está trabajando, lo he experimentado. Y lo que estoy diciendo es lo que me consta, lo que Él dice.